¿Cuántos acá tenemos palabras dadas por Dios para nuestras vidas? Levánteme la mano. Pues le tengo una noticia. Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, no es un hombre para mentir, ni es un hijo de hombre para que se arrepienta. Así que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Yo quiero que diga conmigo fuerte: si Dios lo dijo. Vamos a decirlo fuerte, diga: si Dios lo dijo. Si me pueden poner la pantalla: si Dios lo dijo. Vamos a decirlo más fuerte, diga: si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Mira de nuevo a tu vecino y decirle: si Dios lo dijo, deja de preocuparte. Vamos, ayúdeme al vecino de la par y dile: si Dios lo dijo, deja de afanarte. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios dijo que te va a sanar, Él te va a sanar. Si Dios dijo que va a salvar a toda tu casa, Él va a salvar a toda tu casa. Si Dios dijo que te ibas a graduar este año, te vas a graduar este año. Vamos, dígalo: si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Y si usted lo cree, den un fuerte aplauso a Dios, porque no es a cualquier hombre que lo está diciendo, es el Rey de Reyes que nos dice: si yo lo dije, yo lo voy a hacer. Y estoy contento de ver un bonito número de jóvenes el día de hoy. ¿Qué tal sus primeros días de clases? ¿Qué tal las primeras clases de universidad? Yo sé que a algunos hasta en febrero, la otra semana les toca, pero aprenda este principio. Cuando empieza el año y son las vacaciones, todo el mundo está en la iglesia, empiezan las clases y ahí ya empiezan como que algunos a dudar, a pensar si vienen o no vienen. Mira el de la par y dígale: con clases o sin clases, exámenes parciales o lo que venga, Jesús es nuestra prioridad. Y yo le hablaba de todo esto, que tuvimos un tiempo de ayuno, oración y primicias. Y en todo el tiempo, cuando nos acercamos a Dios, dice la palabra: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y cuando nos acercamos a Dios, Dios nos habla. ¿A través de qué nos habla Dios? Dios a veces nos habla a través de la palabra. La palabra de Dios nos habla de diferentes maneras. Otros recibimos la voz de Dios a través de sueños, a través de direcciones. Otros la recibimos a través de palabras de ciencia. Otros lo recibimos a través de palabras proféticas. Yo en mi vida personal he recibido infinidad de profecías y de palabras de parte de Dios, personales, ministeriales y de tantas áreas en mi vida. Y hoy quiero enseñarte esto, porque quise ponerle de título a esta prédica: si Dios lo dijo. Vamos, diga conmigo: si Dios lo dijo. Vamos, diga: no, si Dios lo dijo. ¿Y por qué le digo si Dios lo dijo? Porque Dios habla a través de su palabra, a través de sueños, a través de profecías. Y yo no dudaré que la mayoría de los que están acá tienen palabra de parte de Dios. ¿Qué palabra tú has recibido de parte de Dios? Y quiero que en todo este mensaje tú le pidas al Espíritu Santo que te recuerde cada palabra que te ha dado, cada promesa que te ha dado, cada profecía que te ha dado. Levánteme la mano. ¿Cuántos acá Dios le ha dado una palabra para su vida, para su familia y para este año? Levánteme la mano. ¿Cuántos acá han recibido una palabra profética, ya sea por algún líder, por algún profeta, o mientras estuvo hablando? Yo sé que la mayoría de los que estamos acá hemos recibido palabras proféticas, y le puse el título: si Dios lo dijo, Él lo hará. Y es que cuando sabemos que Dios habla, o cuando Dios da una palabra, es Dios dando dirección a la vida de cualquier hombre o a la vida de cualquier mujer. Cuando tú escuchas una palabra de Dios, cuando tú escuchas una profecía de Dios, ten por seguro que es Dios dando dirección al futuro tuyo, dando dirección a lo que tienes que hacer, dando dirección a tus estudios, dando dirección a tus sueños, dando dirección a lo que tú tienes que emprender. Y es que una palabra profética o una palabra de Dios es suficiente para cambiarle la vida a cualquiera. Vuelvo a repetir: una palabra de Dios o una palabra profética es suficiente para cambiarle la vida a quien sea.
Yo no sé si alguien acá me está escuchando, pero si Dios te escogió en esta mañana, si Dios te escogió en este lugar, si Dios te ha dado palabra, si Dios te ha dado promesas, es porque Él ya tiene asegurado tu futuro. Él ya tiene asegurado lo que vas a hacer. Él ya declaró que vas a ser sano. Él ya declaró que vas a ser prosperado. Él ya declaró que va a haber salvación en tu casa, pero depende de ti y depende de mí que la palabra dada por Dios se cumpla en nuestras vidas. Porque Dios ya lo dijo. Pero depende de nuestra fe y depende de nuestra obediencia que cada palabra y cada cumplimiento se cumpla en nuestra vida. Tu propósito, mi propósito ya fue aprobado por Dios. Tu salud, mi salud ya fue aprobada por Dios. Lo que estás orando, lo que estás intercediendo ya fue aprobada por Dios. Pero hoy tú te tienes que levantar, porque depende de ti que cada palabra, que cada profecía, que cada oración se haga realidad a través de tu obediencia, a través de lo que tú hagas. Y es que acá existe varias personas que en algún momento han recibido una palabra de parte de Dios, pero a cada palabra de Dios hay una acción que tenemos que hacer. Cada palabra que Dios da significa que tenemos que dar pasos de fe, de creerle con todo el corazón, porque usted y yo somos los únicos responsables que podemos abortar nuestro destino, cancelar nuestro destino o atrasar nuestro destino. No es el gobierno, no es tu familia, no es tu condición económica. Los únicos responsables que pueden hacer que la palabra de Dios no se cumpla o se atrase o se aborte en tu vida somos nosotros. Pone tu mano acá en el pecho y decís: soy yo el responsable. Vamos a decirlo fuerte, diga: soy yo el responsable. Porque cuando Dios da una profecía, cuando Dios da una palabra, Él está dando destino. Diga conmigo: Él está dando destino. La pregunta que hoy tú te tienes que hacer es: ¿qué vas a hacer con cada palabra que has recibido? ¿Qué vas a hacer con cada profecía que se te ha dado? ¿Qué vas a hacer con todo aquello que tú has recibido de parte de Dios? Yo no sé qué tú has recibido de parte de Dios. Hay algunos acá que Dios les ha dicho que va a traer salvación sobre tus padres, que va a traer salvación sobre tu casa. Hay otros acá que Dios les ha dicho que les traerá cielos abiertos para hacer negocios. Hay otros acá que Dios les ha dicho que les dará favor y gracia para graduarse o para tener buenas notas. Cada uno tiene una palabra de Dios distinta, pero la pregunta que hoy tú te tienes que hacer es: ¿qué vas a hacer con cada palabra que Dios te ha dado? En la Biblia, en 1 Tesalonicenses 5:20 dice de la siguiente manera: no menospreciéis a los profetas. Acá lo puede ver. No menospreciéis a los profetas. ¿Por qué Dios en la palabra dice no menosprecien a los profetas? Porque aunque usted no lo crea, dentro de la iglesia hay gente que aún no cree en Dios y en sus profetas. Cuestionan y dicen: bueno, eso es manipulación, eso es invento, eso son cosas de las emociones, eso es solo para sacarle dinero a las personas. Pero el Señor dice: no menosprecien la profecía, no menosprecien la palabra de Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque el deseo de Dios es que tú y yo también podamos profetizar. Para eso quiero que vayas a la Biblia, a 1 Tesalonicenses 5:20. Vamos corriendo a 1 Tesalonicenses 5:20. Porque 1 Tesalonicenses 5:20 dice: no menosprecies a los profetas. Pero ahora vamos a ir a 1 Corintios 14:1. Perdón, 1 Corintios 14:1. Y dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Diga conmigo: profeticéis. Vamos a mirar al vecino de la pared y decirle: tenés que profetizar. Vamos a decirle: no, tenés que profetizar. El deseo de Dios es que nosotros podamos profetizar, que podamos hablar. ¿Y qué es profetizar? Es hablar lo que Dios dice que va a hacer
y no hablar lo que Dios no ha dicho que no va a hacer. No sé si usted me está entendiendo. Cuando usted va a profetizar, usted hable lo que Dios quiere que se hable y no se le ocurra hablar lo que Dios no está diciendo. Entonces dice la palabra, no me quites el versículo: hagan todo esto, procuren todos los dones espirituales, pero sobre todo profeticen. Ahora poné de nuevo la mano sobre los vecinos de la par y decir: yo profetizo sobre tu vida que Dios hará grandes cosas. Vamos a decirlo: profetizo sobre tu vida que Dios hará grandes cosas. Dios cambiará a tu familia, Dios cambiará a tus padres, Dios traerá la provisión, Dios traerá sanidad, Dios hará milagros extraordinarios. Y si usted lo cree, un fuerte, pero fuerte aplauso. Porque cada vez que usted recibe una palabra de Dios o una palabra profética, muy seguramente todo se le va a venir encima. No sé si a usted le ha pasado que recibe una palabra de Dios, recibes una afirmación de Dios y sientes como que una guerra se te viene encima. ¿Alguna vez a alguien le ha pasado acá? Levánteme la mano. Que usted salió de una actividad, salió de un congreso, salió de un servicio, le dieron palabra de Dios y al salir a la semana todo se le viene encima. Alguien acá Dios le está hablando y alguien dirá: pero ¿por qué pasa eso? Y es que cuando usted recibe una palabra de parte de Dios, el Señor va a confrontar y va a probar esa palabra. Y el único que puede evitar que esa palabra se cumpla en nuestra vida somos nosotros. Porque Satanás incondicionalmente, sea la palabra que tú recibas, se va a levantar para estorbarte, se va a levantar para hacerte negar, se va a levantar para hacerte dudar, se va a levantar para crear en ti duda, se va a levantar para desanimarte. Pero depende de ti que tú le creas a Satanás o que tú digas: tengo una palabra de Dios y voy a caminar bajo esa palabra. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Vaya conmigo por favor a Lucas 3:22. Porque en la Biblia encuentro la historia de Lucas 3:22 y es la vida de Jesús. Para que no diga: bueno, pastor, eso tal vez le pasa a nosotros, los muchachos normales. No, a Jesús le pasó. Dice la palabra y la historia que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y conocemos esa historia. Jesús fue para que lo bautizara y se abrió el cielo y descendió una paloma. Y usted se conoce la historia. Es más, se la voy a leer. Dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Yo quiero que usted se ponga a pensar en esto. Imagínese que en este momento se abra el cielo y diga: Francisco, tú eres mi hijo amado y sobre ti abriré las naciones. ¿Cómo saldría usted de la iglesia? ¿Cómo saldría usted de la iglesia? Así, calmadito, todo quietecito. Se abre el cielo, desciende una paloma. Usted se sentiría la mamá de Tarzán, con el pecho así, porque se abrió el cielo. Todo el mundo se dio cuenta que Dios te dio una palabra. Y eso le pasó a Jesús. Jesús, el cielo se abrió, una paloma descendió y todos escucharon que Él era el Hijo de Dios. Y eso pasa cuando Dios nos da una palabra. Dios anuncia lo que tiene preparado para nosotros. Jesús fue profetizado. Él no es cualquier hombre, Él no es cualquier humano, Él es el Hijo de Dios. Esa fue la palabra que el Padre dio para Jesús. Pero ¿qué pasó después de esa palabra? Porque eso es donde nos podemos identificar. En Lucas 4:1 cuenta qué pasó. Y acá yo me identifico, y tal vez muchos de ustedes se puedan identificar, porque dice: Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo no? El cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió. Era para que usted caminara y dijera: ¿dónde están los endemoniados que ahorita los saco? Porque usted se sentía empoderado.
¿Le ha pasado? Usted sale de la iglesia y te dan una palabra y usted sale diciendo: Dios conmigo, ¿quién contra mí? Usted va a un congreso, ponen las manos sobre ti y sales con fuego, hablando en nuevas lenguas, hablando en esto y lo otro, y sales empoderado. Pues bueno, Jesús salió lleno del Espíritu y dice, pero volvió al Jordán, volvió a donde estaba y fue llevado, perdonen ahí la edición, llevado por el Espíritu al desierto. Diga conmigo: desierto. Vamos, dígalo fuerte, despierte de la par, diga: desierto. Vamos, póngale un codazo de la par y diga: desierto. ¿Le ha pasado que le dan una palabra de Dios, una palabra profética? Escuchó una palabra tremenda que solo faltó que fuego saliera y usted sale empoderado, gloria a Dios, aleluya. Termina 21 días de ayuno y oración y usted se siente más santo, más ungido. Usted pone las manos sobre todos y usted siente que todos se van a caer porque hay un espíritu fuerte en usted. Jesús así estaba. Pero dice la palabra del Señor: y volvió al Jordán, volvió a la normalidad. Y en la normalidad fue llevado al desierto. Diga conmigo: desierto. Vamos, diga fuerte, diga: desierto. Vamos, grítelo, diga: desierto. Ahora, ¿por qué Jesús fue llevado al desierto? ¿Por qué? Para ser probado. Diga conmigo: para ser probado. Toda palabra de Dios, toda palabra profética de Dios va a ser siempre probada. Póngame atención acá. Toda palabra que tú recibas de Dios o palabra profética siempre será probada. No solo Dios va a querer probarte. Yo, bueno, tú me crees, bueno, vamos a ver. Satanás también va a estar atento para evitar a cualquier costo que se cumpla esa palabra. La fe que no es probada no puede ser confiada. La palabra o profecía que Dios te ha dado, que no es probada, tampoco puede ser confiada. Por eso Dios ya lo declaró, Dios ya lo habló, Dios en la eternidad ya pagó por lo que estás orando y por lo que estás creyendo. Él ya lo dijo a través de la palabra, a través de los profetas, a través de los sueños, a través de un fin de maneras. Pero depende de nosotros que esa palabra se cumpla. Por eso toda palabra de Dios siempre será aprobada. Va a ser probado. Pastor, voy a servirle a Dios este año. Bueno, Dios va a probar eso. Pastor, este año voy a involucrarme a servir, a amar a Dios. Bueno, Dios te va a probar en eso. Pedro le dijo: se puede ir todo el mundo, yo no me voy. Bueno, va a ser probado. Diga conmigo: probado. Ahora, ¿qué pasa? Cada vez que nosotros pasa y recibimos una palabra de Dios, siempre será probado. Te profetizaron: tu familia va a ser salva para el nombre de Jesús. ¿Qué va a pasar? Vas a ser probado en eso. Cuando te digan: tú vas a ser una persona de negocios, y a la siguiente semana te despiden, vas a ser probado. Te dice: Dios quiere sanarte y te va a sanar, y en la siguiente semana te dicen: se está complicando más la cosa. Te dicen: Él te dará favor y gracia con las personas, y esa misma semana te cierran todas las puertas. Será probado. Cada palabra de Dios tiene que ser probada. ¿Y saben por qué? Porque a veces cuando nos damos cuenta, usted va el miércoles a Casa de Paz y ahí alguien le da una palabra que usted necesitaba. Viene el domingo y dan una palabra y es justamente lo que tú necesitabas. Pasas al altar y recibes exactamente lo que necesitabas. Es porque algo grande Dios tiene preparado para ti. Es porque algo poderoso Dios tiene preparado para ti, para tu casa y para todos los que están alrededor. Pero así como Dios sabe que hay algo grande para ti, Satanás también se da cuenta. Yo quiero que usted aprenda algo. Satanás no conoce el futuro. Él no conoce el futuro.
Pero dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Anda constantemente tratando de oír lo que se te dice, tratando de ver lo que tú estás haciendo. Y cuando ve a alguien que el miércoles Dios le habló, el domingo Dios le habló, el sábado Dios le habló, él no sabe. Pero dice, si Dios habló 3 veces a ese hombre, es porque algo grande viene. Yo voy a hacer algo para que se pare. Yo voy a meterme para que se desanime. Yo voy a meter cizaña para que dude. Yo voy a meter duda para que no lo crea. Y él está así viendo a quien ha recibido palabra, a quien ha recibido profecía, para querer estorbarlo. Pero tú tienes 2 opciones: o te desanimas cada vez que el diablo te quiera decir cualquier tontería, o tú tomas la palabra que Dios te ha dado y sacas a Satanás de tu casa, sacas a Satanás de tu vida, sacas a Satanás de todo lo que te quiera decir. Cada vez que recibas una profecía, muchas veces será desatado el infierno contra ti. Muchas veces. Porque cuando una palabra es grande, así de grande es la manera de poder estorbarla. Y hay mucha gente dentro de la iglesia desilusionada porque recibió palabra y nunca la vio cumplida. Es más, hay gente que se fue de la iglesia porque dice: eso fue puro cuento. Yo sembré, yo hice esto, yo diezmé, yo pacté, yo oraba, y toda esa palabra nunca se cumplió. No, Dios lo declaró, pero tú no lo creíste. Mira al de la par y dígale: Dios te está hablando. Vamos, dígale: Dios te está hablando. Vamos, dígale más fuerte: Dios te está hablando. Tiene 2 opciones: o se pone a llorar, se amarga y se aleja, o hace guerra al diablo y lo saca con cada mentira, lo saca con cada estorbo, lo saca con cada cosa que él se quiere inventar. Tiene esas 2 opciones. Y es que en mi vida personal, todo lo que yo he hecho ha sido fruto de palabra de Dios o de profecía que he recibido. Esta iglesia fue fruto de una palabra de Dios. Y todo da fruto por una palabra, porque cada vez que en la vida de un hombre y una mujer hay una palabra de Dios o una palabra profética, eso trae un cambio. Recuerde, cuando usted recibió una palabra de Dios, ese día hubo un cambio. Ese día hubo algo distinto. Cada vez que yo he recibido una palabra, ese día ha marcado un antes y un después en mi vida. Porque eso es lo que Dios hace a través de su palabra. Eso es una señal de que Dios está haciendo. Y cada vez que Dios manda una palabra, significa que nosotros tenemos que trabajarla. ¿Por qué le digo esto? Porque en la Biblia veo una historia de un hombre que había recibido mucha palabra de Dios, como muchos de ustedes, que había ido a congresos, que tenía apóstoles, que tenía profetas, y había escuchado tanto de Dios, pero estaba desanimado. No había visto esa promesa. Y en la historia del discípulo de Pablo, Timoteo. Diga conmigo: Timoteo. Quiero que busquen la Biblia, Primera de Timoteo 1, 18 al 19. Perdón, Timoteo 1, 18 al 19. Y en lo que usted busca Timoteo 1, 18 al 19, vamos a ver la historia o el contexto de esto. Porque en la Biblia vemos a Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Dirá usted. Timoteo era considerado el hijo espiritual de Pablo, para aquellos que no quieren la paternidad. Timoteo era el hijo espiritual de Pablo. Y veo que en la palabra del Señor, Pablo le da varios consejos a Timoteo. Usted conoce la famosa versículo cuando dice: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y en otra parte veo que le dice: porque no se te ha dado un espíritu de cobardía. ¿Qué pasó entonces? Timoteo era una persona que tenía temores, que tenía inseguridades, que tenía frustraciones, que tenía, como muchos de ustedes, que no saben qué hacer con su vida. Timoteo, según algunos estudiosos, era un pastor joven, un
pastor que estaba empezando. Se le aproxima más o menos 35 años de edad. Así que si alguien acá tiene 30, aún está joven. Timoteo estaba joven, usted está joven. Dice, Timoteo tenía 35 años de edad. Era un pastor joven que había recibido palabra, que había recibido oración, que había recibido promesas, que había recibido tantas cosas de Dios, pero había recibido tanto y no lo había visto en su vida. Es más, estaba desanimado. Es más, estaba con el moco caído. Es más, estaba tal vez deprimido o cansado porque se sentía frustrado. Por eso veo a Pablo que le dice, Timoteo, aviva el fuego del don, porque significa que había apagado el fuego. Cuando veo que Pablo le dice, no te he dado un espíritu de temor, me enseña que Timoteo tenía miedo, porque era joven. La gente no creía en él, la gente lo menospreciaba. Tenía grande palabra de Dios, pero veían a un patojito, a un jovencito, y no creían en él. Por eso vengo a decirte, cuando recibas una palabra de Dios, por más loca que suene, aunque nadie crea en ti, déjame decirte, Dios sí cree en ti. Que nadie menosprecie tu juventud. No porque seas joven significa que no lo puedes lograr. No porque seas joven significa que no lo vas a alcanzar. No porque seas joven significa que no lo podrás hacer. Porque a veces el tener la edad o decir, bueno, yo soy joven, me dieron la palabra de que viajaré a las naciones, pero soy un muchachito, ni pasaporte tengo. Que nadie menosprecie tu juventud. Te dieron la palabra que serás un hombre de negocios y ahorita ni podés comprar un chicle. Que nadie menosprecie tu juventud. Te dieron la palabra que orarías por los enfermos y los enfermos sanarían, y tú te crees una persona muy chiquita. Te vengo a decir que nadie menosprecie tu juventud. Porque veo que este hombre tenía tanto de Dios, pero con muchas inseguridades. Tenía tanto de Dios, pero no lo había visto en su vida. Pero gracias a Dios por los padres espirituales, porque dice, Pablo vio a este joven con un gran potencial, con grande palabra de Dios, con grande llamado de Dios, desanimado. Poneme el versículo, por favor, no me lo quites, porque le encuentra en la Biblia y dice en Timoteo 1:18, este mandamiento, diga conmigo, mandamiento. Cuando Dios en la palabra da un mandamiento, no hay opción. Diga conmigo, no hay opción. No es si tú quieres, si te parece, si te conviene, si no te conviene. Un mandamiento de Dios es una orden. No te está preguntando si quieres o no quieres. Y cuando Dios te da un mandamiento, papaito, mamaita, por más que vos querás hacer tu voluntad, con un mandamiento de Dios no se puede hacer nada. Por más que quieras ir a otro lado, porque hay gente acá que Dios le dio orden y profetizó que estarías a tiempo completo a su servicio y estás yendo para otro lado. Cuando Dios da una orden, no hay quien pueda escaparse. Veo el ejemplo de Noé. Dios le dio una orden, tienes que ir a cierto lugar. Él, como muchos de ustedes, quiso hacer otra cosa, y por más que quiso hacer otra cosa, Dios no lo dejó. Por eso hay gente acá que Dios ya te dijo qué es lo que tienes que hacer. Dios ya te habló qué es lo que tienes que emprender, y has intentado por otro lado y no has tenido éxito. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios ha dicho, Él lo hará, y solo ahí tú tendrás éxito.